podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública, con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les da la bienvenida a este espacio llamado Contaduría al Día. Para el día de hoy, con un tema bien interesante, análisis financiero en empresas en crisis, cómo evaluar y rescatar una empresa en problemas. Para ello le damos la bienvenida al docente de la Facultad de Contaduría Pública, el profesor Giovanni Alexander Vela, contador público especialista en gerencia tributaria, con más de 6 años de experiencia en el sector público. Profesor, gracias por acompañarnos y bienvenido a Contaduría al Día. Los micrófonos son todos suyos. Gracias, Arley. Buenas tardes y buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, nuestros oyentes. Sí, el día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante en lo que tiene que ver con el análisis financiero. Evaluación y rescate de empresas en crisis. Y pues para nadie es un secreto, ¿cierto? Que estos tiempos no son muy sencillos, no son muy fáciles, no son los más adecuados en términos tributarios, en términos financieros para las empresas. La idea de hoy es que nosotros podamos proporcionar una guía completa para la evaluación y el rescate de empresas en crisis. Lo básico sería poder analizar indicadores, estrategias de reestructuración y de pronto casos de éxito que nos permitan hacerle frente a una situación como esta que, pues como les comento, se nos puede presentar. Son situaciones difíciles, pero que nosotros desde nuestro ámbito profesional tenemos que afrontar. Entonces, en tal sentido, y arrancando ya en materia, lo primero, lo más importante sería establecer de pronto algunas señales como de alarma, ¿no? Es decir, algo que nos pueda indicar de una manera temprana que algo está ocurriendo, que las cosas no van como uno creería que pueden estar yendo. Dentro del análisis financiero nosotros tenemos algunos ratios financieros que nos arrojan información de valor. En tal sentido, los ratios de liquidez, de solvencia y de rentabilidad son claves, pues obviamente para detectar que las cosas no están andando pues como deberían estar sucediendo. Estas señales pues obviamente son señales financieras, son señales que en un proceso de rescate exitoso tienen una gran importancia siempre y cuando se puedan detectar de una manera temprana, es decir, sin que hayamos tocado fondo. Hay otras señales que no son financieras, pero que pues del mismo modo tienen relevancia, tienen importancia. Ejemplo, la pérdida de cuota de mercado, la participación en el mercado, que pueda sufrir bajonazos, y hay que entender algo, ¿no? Hay que siempre que nosotros vayamos a hacer un análisis financiero, y eso se lo repito yo todo el tiempo a mis alumnos en clase, el contexto es muy importante para que yo pueda hacer un análisis adecuado. Yo tengo que conocer mi cliente, yo tengo que conocer la empresa, tengo que entender en qué mercado, en qué medio digamos que se desarrolla su actividad. Yo tengo que conocer su nicho de mercado y muy puntualmente conocer los factores externos que pueden influir en el rendimiento de esta empresa. Por lo tanto, cuando yo hago un análisis de una pérdida de cuota de mercado, yo tengo que contextualizarlo y les pongo un ejemplo. Sabemos, por ejemplo, que las papelerías, todo lo que tiene que ver con implementos escolares, tienen 2 temporadas fuertes en el año, iniciando el año, enero, febrero, y los que manejan calendario B en junio, julio más o menos, tienen otra temporada.
Por lo tanto, si yo hago un estudio del comportamiento del mercado en periodos intermedios, pues obviamente yo lo voy a tener que comparar con un periodo intermedio igual, para que la información que arroja, el resultado que arroja, pues sea realmente diciente y no desvíe la información o de pronto cree falsas alertas. Otro dato que es no financiero, pero que de pronto también puede alertar o puede ayudarme a una detección temprana de una posible situación que pueda afrontar en algún momento una empresa, tendría que ser la rotación del personal, pero pues aquí no estamos hablando de cualquier personal, sino de personal directivo, ¿sí? Si una empresa tiene, o bueno, debe medir normalmente sus índices de rotación de personal, de todas maneras debe ser una alerta muy importante si este índice tiene una participación importante de las cabezas de la empresa, ya sean mandos altos o mandos medios. ¿Por qué? Porque pues esto nos tiene que indicar que algo está sucediendo, que algo no está andando bien, porque cuando las cabezas fallan, normalmente falla el resto de la estructura. Otro ítem que no es financiero, pero que nos puede afectar a nosotros de una manera importante, es el deterioro de la imagen de marca. Entonces, sabemos el goodwill, el buen nombre que pueda tener la empresa dentro del mercado y la aceptación que tiene la empresa o la marca como tal, nos da también índices de satisfacción del cliente. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a medir o a darnos cuenta de que los resultados en términos de imagen no son los esperados o se están portando de una manera anormal, es una alerta también, porque obviamente sabemos que para una empresa la marca, la imagen es muy importante. Sabemos que conseguir un cliente no es tan sencillo, perderlo es muy fácil. Por lo tanto, pues obviamente la marca ala de cierto modo comercio, ala clientes, ala relaciones que son fructíferas para el desarrollo de la empresa. Todo esto, digamos que cuando yo estoy hablando o analizando inclusive, no sé, la deuda, el nivel de endeudamiento que tengo, cuando yo puedo también mirar, no sé, temas como el flujo de caja, ya hablando nuevamente de indicadores o de términos ya netamente financieros, yo puedo establecer qué tanto se está comprometiendo mi capacidad de pago. Si yo tengo mis compromisos a corto plazo, que en términos contables los llamamos corrientes, ¿cierto? Están en términos inferiores a un año, y yo no tengo la capacidad dentro de mis activos de fácil liquidez, es decir, aquellos que nosotros llamamos en términos contables mis activos corrientes. Entonces, si yo no tengo dentro de mis activos corrientes la capacidad de atender mis compromisos, es decir, mis pasivos corrientes, es decir, aquellos que tengo que pagar en menos de un año, este indicador también es bastante preocupante, porque quiere decir que en algún momento yo, para atender estos compromisos, voy a tener que comenzar a lo que llamaría uno comerme el patrimonio, es decir, comenzar a hacer más pequeña la empresa, porque eso sucede cuando yo el patrimonio no lo utilizo en términos de agrandar, sino que lo que hago es comenzar a reducir mi patrimonio. Estoy poco a poco consumiendo mi empresa hasta que llegue el punto de colapsar. Pues obviamente en una situación de estas, nosotros como asesores financieros, seamos contadores o seamos profesionales en finanzas, pues la idea es que no permitamos que suceda o que lleguemos hasta un punto de estos. Algo importante que yo tengo que hacer, ya una vez yo conocí mi cliente, yo ya tengo el conocimiento del mercado, ya tengo el contexto, yo ya he sacado algunos indicadores financieros, ya he hecho un análisis de datos no financieros, pero que de todas maneras afrontan o influyen de manera transversal en el funcionamiento de la empresa.
yo puedo ir a hacer otros diagnósticos ya de la situación. Yo puedo hacer un análisis FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo puedo hacer un análisis de cadena de valor. Es decir, yo puedo identificar las áreas que no están comportándose como deberían hacerlo. Aquellas áreas que tienen una importante oportunidad de mejora. Aquellas áreas en las que debo hacer un énfasis para que, funcionen como idealmente deberían hacerlo. Y hay un punto acá muy importante que se debe analizar, y es la evaluación del equipo directivo. Yo tengo que evaluar la competencia, liderazgo y compromiso de las cabezas. Recuerdan que en la parte anterior estábamos diciendo que si yo tengo un alto índice de rotación, del personal directivo, eso me indica que algo no está ocurriendo de la manera adecuada. Pues obviamente yo tengo que entrar a evaluar el equipo directivo. ¿Por qué? Porque el equipo directivo es el que ha tomado las decisiones que nos han llevado a la situación actual, hipotéticamente aquí en este ejemplo que estamos llevando, en crisis. Por lo tanto, es del escrutinio de la empresa el analizar y el definir si el comportamiento de este personal directivo ha estado a la altura de sus cargos, ha estado a la altura de sus responsabilidades, o hasta qué punto las decisiones que han tomado han afectado a la empresa. Y ojo, aquí no es buscar culpables. Aquí la clave es en identificar el origen de la situación, ¿sí? Aquí con decir fue culpa del gerente y ya con eso no estamos solucionando nada. Tenemos que ir un poco más allá y decir qué fue lo que obligó, hipotéticamente hablando, a este gerente a tomar malas decisiones. La información financiera que le entregaron no fue oportuna, la información que le entregaron no fue veraz, o él no supo analizar, o no tuvo una política de toma de decisiones acertada. En fin, lo que nos interesa es descubrir qué originó esta situación, pues porque obviamente de este modo yo puedo mitigar para que no vuelva a suceder. Cuando yo he detectado los problemas, he realizado el diagnóstico de situación, he identificado mediante la matriz FODA qué es lo que puedo tener yo como fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Yo estoy identificando los factores internos y externos que están afectando a la empresa. Cuando yo estoy analizando la cadena de valor y yo estoy identificando las áreas que no están actuando de una manera adecuada, estoy identificando procesos, áreas que son ineficientes y que están afectando, valga la redundancia, a la empresa. Y pues como les comentaba hace un momento, la evaluación del equipo directivo es esencial para determinar las competencias, el compromiso y el liderazgo, porque recuerden que estos roles son de mucha responsabilidad. Entonces, listo. Ya hemos dado unos pasos, hemos hecho un análisis, hemos contextualizado, hemos conocido la empresa, hemos hecho un análisis matricial en términos de FODA, ya he encontrado dentro de la cadena de valor qué nos sirve o qué está fallando, y ya he analizado al cuerpo directivo para establecer si tienen las competencias o el liderazgo adecuado. ¿Qué sigue? Aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de enderezar. Yo pongo el ejemplo de cuando un avión está como en picada, lo que normalmente el piloto trata de hacer es nivelar las alas, ¿cierto? Que queden en términos horizontales, para que así pues comience a nivelarse la nave completamente. Lo mismo sucede en el ámbito financiero. Nosotros lo que tenemos que hacer es, por un lado, tratar de detener la situación que está llevando a la empresa a esa crisis, y tratar de darle un timonazo, por decirlo de algún modo, a la situación.
Entonces, yo identifico qué es lo que está sucediendo, lo detengo y luego simplemente trato de estabilizarlo, aunque esta estabilización es inicial. Yo no estoy diciendo ahí que ya solucioné todos los problemas. Simplemente estoy tratando de que la empresa deje de, o mejor dicho, cambie la tendencia que tenía en su momento y que tratemos momentáneamente de que se nivele. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una de las opciones es la reducción de costos. Recordemos que los costos están directamente relacionados con los ingresos. Entonces, yo puedo hacer una reducción de costos, pero ¿qué es lo que tengo que analizar? Y acá me devuelvo al principio cuando les decía que nosotros tenemos que contextualizar la empresa, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo no puedo poner en riesgo? Lo que me genera ingreso. Por lo tanto, yo tengo o debo acudir a estrategias que me permitan disminuir esa carga sin que yo afecte la capacidad de generar ingresos, porque pues obviamente en términos financieros lo que yo más necesito es que el dinero nos ingrese. Por lo tanto, yo puedo mirar congelación de contrataciones, obviamente, y vuelvo y digo, y es muy importante tenerlo claro, y es contextualizando la situación de la empresa, saber qué partes, qué áreas puedo afectar con ese congelamiento de contratos sin que me afecte la producción o la eficiencia de la empresa como tal. Renegociación de contratos también puede ser otra opción, ¿sí? No necesariamente los congelo, sino que, no sé, les pongo un ejemplo. Yo le estaba pagando a varias personas como un profesional especializado. Yo les renegocio, les digo, venga, quiero seguir con su colaboración, que usted nos siga acompañando en la empresa, pero durante un tiempo prudencial no tengo la capacidad de pagarle como profesional especializado. Le puedo pagar como profesional, esto implica una reducción de su salario, en fin, bueno, una serie de situaciones que a la postre lo que va a hacer es disminuir el impacto, el costo, el margen de costos que está por el que está atravesando la empresa. Otro paso sería mejorar el flujo de caja. Y cuando yo tengo que mejorar el flujo de caja, ¿qué es lo que yo hago? Comienzo a gestionar mis activos, ¿cierto? La cartera. ¿Qué tanto tengo por cobrar? Y yo comienzo a hacerle seguimiento a esa cartera. Muchas veces cuando no está la empresa como en esa urgencia, en esa necesidad, no se le hace el seguimiento adecuado. Sin embargo, acá en este punto de inflexión en donde estamos buscando que se encauce nuevamente la actividad de la empresa, pues obviamente toma un valor muy importante el de la recuperación de esas cuentas por cobrar, el de esa cartera, ¿sí? Y además afianzar la relación que se tiene con los clientes. Hay otra estrategia que se puede seguir dentro de esta misma mejora del flujo de caja. Podemos contemplar la venta de activos, pero ojo, activos que no sean productivos, ¿sí? Entonces, no sé, si yo tengo muchos televisores en la empresa, miremos a ver si podemos, no sé, de pronto vendiendo los televisores también se disminuye un poquito la carga del servicio de energía eléctrica. Estoy acá inventando algo, pero puede ser. Entonces, si yo tengo activos que no son productivos, que no me están afectando directamente la generación de ingresos, ¿cierto? Que no están afectando directamente mi actividad, pues yo puedo buscar esa manera de conseguir dinero, ¿cierto? Que me permita apalancar los compromisos y las falencias que pueda tener en términos financieros en algún momento. Otra cosa u otro punto importante es el de la comunicación con los stakeholders, con los terceros interesados. ¿Qué es lo más importante o lo primero que se debe hacer? Al menos al interior, hablar con honestidad. En el ejemplo anterior, cuando hablábamos de reducción de costos,
Yo les decía que era importante en algún momento poder establecer una línea de comunicación con los empleados, en el ejemplo que poníamos, cuando se le comunicaba a un profesional especializado que por un tiempo prudencial íbamos a disminuir, digamos por razones de fuerza mayor, su ingreso, su perfil. La transparencia con los empleados, acreedores y clientes es muy importante, porque pues de esto depende que de cierto modo tengamos la tranquilidad necesaria para poder establecer o poder, digamos que asumir los retos que se nos vienen o que tendríamos que enfrentar dada la situación que está atravesando la empresa. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta parte de la estabilización inicial, implica tomar medidas urgentes para frenar la caída de la empresa, acudiendo a reducción de costos. Hablábamos de congelación de contratos o renegociación de contratos. Esto de renegociación de contratos, perdón, no es únicamente con empleados, ¿no? Acá también pueden entrar los proveedores. Por eso, digamos que de las estrategias que se utilizan están de la mano. Inclusive, si la analizamos, podemos ver que pueden convertirse en una cadena. Si yo sigo gestionando mi flujo de caja, dándole un seguimiento al tema del seguimiento a la cartera, ¿cierto? Del recaudo de esas cuentas por cobrar y vendiendo los activos no productivos. Esto de la mano con las dos estrategias de las que hablamos, en la que hablábamos de transparencia con los clientes, con los empleados y con los acreedores, digamos que se puede conseguir una tranquilidad relativa. Ok. Tenemos un plan de rescate también, o dentro de este plan de rescate tendríamos una reestructuración financiera. Aquí hablamos de renegociación de deuda, podríamos ampliar plazos, reducir tasas de interés. También podríamos hacer una búsqueda de financiación, ¿cierto? Buscar inversores, capital de riesgo, préstamos bancarios, ¿sí? O también podríamos acudir a la venta de activos. Entonces, pues hablábamos, como lo decíamos ahora, desinversión en unidades de negocio que no son rentables. Es decir, podemos salir de esos activos que no son productivos como una línea de escape que nos permita reestructurarnos financieramente, liberando costos, ¿sí? Aumentando ingresos, aumentando las posibilidades de financiamiento, recurrir a financiamiento de terceros, o todo este tipo de, digamos, de situaciones que nos permitan apalancar de manera momentánea la crisis que está o por la que está atravesando la empresa. Si quieres, Arley, podemos ir al primer corte. Así es, hacemos una breve pausa institucional a esta hora en nuestro espacio Contaduría del Día, hoy con este tema tan interesante, análisis financiero en empresas en crisis, cómo evaluar y rescatar una empresa que esté en problemas. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, Republicana y Republicana Radio. Allí vas a poder encontrar toda la información relevante a los diferentes programas profesionales con los que cuenta esta universidad, por supuesto sus especializaciones, foros, seminarios y todos los eventos que son bienvenidos para toda nuestra comunidad. Recuerda, síguenos en todas las redes sociales como @urepublicana. Y recuerda que si quieres estudiar contaduría pública lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, estudiar si es posible. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208 o también puedes ingresar a nuestro portal web www.urepublicana.edu.co, conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Y continuamos con la segunda parte de este espacio Contaduría al Día, hoy con este tema tan interesante sobre el análisis financiero a las empresas que están en crisis, pero más allá de eso, cómo evaluar, intentar rescatar o hacer el rescate de estas empresas que puedan estar en problemas, con nuestro invitado especial el día de hoy, el profesor Giovanni Vela, contador público y por supuesto docente de la Facultad de Contaduría Pública. Nuevamente, profesor Giovanni, adelante. Gracias, Arley. Bueno, entonces, en la última parte hemos visto la parte de la reestructuración financiera. Entonces nosotros hemos hablado de renegociar deuda, ampliar plazos, reducir tasas de interés. Esto implica pues que obviamente nosotros acudamos al sistema financiero, si así es, en donde tenemos nosotros, digamos, nuestro endeudamiento, y acudir a ellos en busca de unas tasas preferenciales. Obviamente aquí no estamos hablando ya de acudir digamos a métodos como muy, bueno, hablamos de ortodoxos en el sentido de decir, como nosotros estamos hablando de que tenemos que ser transparentes con nuestros acreedores, obviamente dentro de estos acreedores nosotros contamos con el sistema financiero, pues la idea es obviamente ser sinceros y decir, venga, estamos pasando por una crisis que no me permite cumplir con mis compromisos de la manera en que lo venía haciendo, por lo tanto solicito su ayuda para que tengamos u obtengamos beneficios, digamos, en los productos financieros que tenemos con ustedes. Eso también implica, ojo, por favor, si yo tengo de pronto activos en el banco o productos financieros, si son activos, mejóreme las tasas, ¿sí? Genéreme un poquito más de utilidad de rendimientos. Y en cuanto al endeudamiento, disminúyame usted la tasa para que me vea beneficiado. También puedo buscar financiación adicional. Nosotros hablamos ahorita de inversores, ángeles. Entonces son personas que tienen algún tipo de capital para invertir en la empresa. Sí, se llama inversor ángel porque pues obviamente llega para salvar, como si fuera un ángel literalmente. A cambio, normalmente lo que se le ofrece a un tipo de inversionista de estos es pues participación en la empresa, obviamente para que él también obtenga los dividendos al final del periodo, una vez se haya superado la crisis. Y cuando hablamos de la desinversión en unidades de negocio no rentable, es cuando nosotros miramos, no sé, les voy a poner un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos unos CDTs que nos están dando por allá un interés del 0,1 mensual. Y si vemos que hay una opción de coger ese recurso y que nos sirve más pagar a los acreedores o nos sirve más ponerlo a producir en otra unidad de negocio, pues ese tipo de decisiones son las que tenemos que tomar en este punto de la reestructuración financiera. También debo afrontar una reestructuración operacional. Reorganización de la estructura. Tengo que buscar mejorar la eficiencia y hacer un énfasis en el enfoque en el cliente. Yo lo que tengo que hacer es mejorar la eficiencia y la competitividad de la empresa. Esto puede implicar la optimización de procesos. Recordemos que siempre optimizar procesos lo tenemos que hacer en el sentido de que no se afecte el producto final. Es decir, yo no puedo sacrificar calidad por costos. Yo lo que tengo que buscar es que este producto lo pueda yo generar de una manera más eficiente, como su nombre lo dice, tratando de optimizar los recursos, haciendo uso de todo el material que yo tenga, material humano, material financiero, todos los recursos que posea la empresa, yo los puedo utilizar de una manera en la que el resultado sea más positivo, por decirlo de algún modo. Esto o cómo lo puedo enfocar. Yo puedo, por ejemplo, en un proceso productivo tratar de disminuir, por ejemplo, los desperdicios.
Cuando una empresa no está en crisis, pues obviamente digamos que el desperdicio lo ve como tal. No de pronto no lo valora como se podría hacer o como se hace cuando estamos afrontando una situación como esta, es una situación crítica. Y digamos que, no sé, esto es como cuando estamos en casa, estamos en la última semana del mes y entonces ya comenzamos a apretar un poquito el cinturón porque ya uno va a la alacena y ya no encuentra toda la variedad de productos que se encuentran al principio del mes cuando recién se ha hecho el mercado. Entonces cuando entramos a esa última semana de una semicrisis es donde comenzamos a tasar un poco más la comida, es donde comenzamos a utilizar aquella que no nos gusta tanto, pero pues al fin y al cabo la podemos consumir. Entonces pues en las empresas ocurre lo mismo, ¿cierto? Llegamos a la economía recordando que la economía es la correcta administración de los recursos, ¿sí? Buscando una eficiencia en los resultados. Por lo tanto, si yo aplico una correcta economía en estos recursos que estoy empleando en mi proceso productivo, es decir, si yo disminuyo ese margen de desperdicio que puedo tener, digamos que eso puede en términos significativos representar ahorros, economías o beneficios económicos para las empresas. Entonces, cuando hablamos nosotros de la reorganización o la reestructuración, pues obviamente es cuando nosotros entramos a definir en términos, por ejemplo, de cargos, de áreas, de personal, ¿sí? Inclusive muchas veces se deben tomar decisiones en cuanto a qué es lo mínimo que necesito yo como empresa para poder seguir funcionando sin que afecte la calidad y de modo que yo pueda satisfacer las necesidades de mis clientes. Esa es una decisión que se puede buscar tomar en algún momento. Y es mediante este análisis de todo este recorrido que llevamos hasta el momento, donde yo ya puedo comenzar a tener información de valor que me permita llegar o que me permita tomar decisiones adecuadas en este punto. Obviamente o desafortunadamente, en algunas ocasiones implica reducción de personal. Son decisiones gerenciales que se deben tomar en algún momento. Son decisiones que pues desafortunadamente no se pueden tomar con el corazón, se deben tomar de manera profesional, pues buscando el bienestar general, ¿no? Es lo que debe buscar en este punto. Después de que ya hemos nosotros, digamos que afrontado todas estas aristas, ¿cierto? En términos de la estabilización inicial, en términos de la reestructuración financiera y en términos de la reestructuración operacional, yo luego tengo que hacer es una gestión del cambio, ¿cierto? Es decir, no podemos repetir lo que veníamos haciendo, ¿sí? Porque bien lo decía... bueno, se me fue ahorita la paloma de quien lo decía, es un científico conocido, que yo no puedo hacer siempre las cosas del mismo modo buscando resultados distintos. Si yo quiero un resultado distinto, pues tengo que buscar otras maneras de hacerlo. En tal sentido, la gestión del cambio, digamos que tiene como 3 aristas básicas fundamentales, me parece a mí, que se deben afrontar para que este cambio sea real. Lo primero es la comunicación constante. Entonces, nosotros hablábamos en pasos anteriores que debíamos ser transparentes con los stakeholders, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que yo debo continuar con esa honestidad, con esa transparencia. Normalmente cuando uno entra en una crisis, uno le expone ese plan de salida de la mencionada crisis a los terceros interesados y les dice: mire, esto es lo que yo voy a hacer, el plan que tengo es buscar inversores por acá, por este lado, voy a vender estos activos que tengo que no son productivos y voy a hablar o voy a intentar con el sistema financiero reducir tasas para que yo pueda tener alivios en términos de deuda. Pero además de decirles lo que voy a hacer, pues yo tengo que irles contando cómo me ha ido en ese plan, es decir, cómo va saliendo.
Debo practicar liderazgo efectivo. Yo tengo que motivar al equipo, tomar decisiones difíciles y celebrar los éxitos. Si ustedes se dan cuenta, estas tres aristas, estos tres ítems aquí en el liderazgo efectivo son fundamentales. Si yo no tengo un equipo motivado, yo solo no puedo hacer nada. Yo necesito todo un equipo, ¿cierto?, que apalanque todo lo que hace la empresa. Por lo tanto, yo debo tener a todo el personal motivado, convencido de que este plan que tenemos va a salir avante y nos va a permitir salir de la crisis que estamos afrontando. Si yo no tengo la capacidad de motivar al equipo, pues imagínense, no tengo la capacidad de liderar el cambio que la empresa está pidiendo a gritos y que se materializó en la crisis que estamos viviendo en este momento. Cuando hablamos de tomar decisiones difíciles, lo que les comentaba ahora, cuando se tienen que tomar aquellas decisiones que tienen que ver sobre todo con temas de reducción de personal, porque pues obviamente si bien es cierto, les decía, es una decisión gerencial, pues obviamente uno tiene su corazón, ¿cierto? Pero pues desafortunadamente ese tipo de decisiones se tienen que tomar es con la cabeza fría, no con el corazón. Si yo de pronto me pongo a pensar en solamente los empleados, lo que estoy haciendo es simplemente dilatar un poquito la caída total de la empresa, y en ese sentido profesionalmente debo ser responsable por la empresa, por la entidad que me contrató para que yo hiciera este análisis y tratara de sacarla de la crisis en la que está sumida. Y es importante celebrar los éxitos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plan que tiene 3 fases y yo voy alcanzando una fase, eso lo tengo que celebrar, claro, porque yo tengo que reconocer todo el esfuerzo que se hizo para lograr esa meta, y de ese mismo modo todas las personas que me apoyaron, es decir, todo ese equipo de trabajo que respalda la gestión y fue el que permitió que nosotros diéramos ese gran paso. Y de ese modo también nosotros, al celebrar, estamos motivando al equipo, ¿sí? Cada meta, cada paso logrado se tiene que ver como un éxito alcanzado y el impulso para el siguiente paso, y así sucesivamente. No podemos olvidar el monitoreo y el control, ¿sí? Henry Fayol en sus teorías de administración establece que el monitoreo y el control es algo muy importante. Y ojo, el monitoreo y el control no necesariamente es competencia de la dirección. ¿Listo? El monitoreo y control se puede hacer en varias escalas, en varios momentos. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy hablando de monitoreo y control? Primero tengo que establecer unos KPIs, y esos KPIs me tienen que medir algo. Yo no puedo ponerlos a la loca, buscar en internet y poner los primeros 3 que me aparezcan. No, acá depende de ese contexto que nosotros identificamos al comienzo del análisis de la situación de esta empresa. Por lo tanto, si yo le hago el seguimiento adecuado a esos KPIs que yo ya definí que eran importantes para la empresa, yo puedo ir haciendo ajustes a este plan, ¿cierto? Yo establecí las 3, digamos, grandes, o los 3 hitos en mi plan de recuperación, y los KPIs me permiten medir qué tanto voy avanzando en ellos. Si estos KPIs me dicen que, venga, no, con los bancos no pudimos, ¿cierto? Yo tendría que hacer un ajuste al plan, porque yo no puedo simplemente decir, sí, voy a pedirle al banco que me alivie las tasas, y si el banco no lo hace, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que medir cómo va esta gestión, ¿cierto? Una solución sería tratar de hacer, no sé, una compra de cartera, que me la compre otro banco que me pueda ofrecer unas tarifas más livianas, preferenciales, etcétera. Pero eso únicamente, o esas decisiones yo únicamente las puedo tomar si los KPIs que yo ya definí me permiten o me indican en qué parte del camino voy y qué tanto he avanzado respecto del plan inicial. Después de que nosotros tenemos, o que ya digamos implementamos este tema de la gestión del cambio, yo tengo que afrontar otros aspectos. Son un poco más engorrosos y necesitan de un personal calificado,
Sí, claro, porque yo ya voy a entrar en aspectos legales y fiscales. Yo puedo entrar de pronto, no sé, en protección contra acreedores y reestructuración de la deuda. Yo puedo entrar a buscar beneficios fiscales o algo que me permita optimizar la carga fiscal. O también en términos legales, yo puedo contratar abogados que me permitan hacer algo de reestructuración. También lo puedo hacer. Si ustedes se dan cuenta, el camino se va recorriendo y va acumulando todo lo que paso a paso se va logrando. Cuando yo llego a este paso de los aspectos legales y fiscales, ya hemos recorrido un gran camino, porque cuando nosotros nos afrontamos ya a los temas fiscales, estamos hablando de impuestos. Y recuerden que cuando nosotros vamos a afrontar un proceso de liquidación, el primerito que está ahí en la fila esperando a cobrar o a poder recuperar lo que pueda, son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la Secretaría de Hacienda. ¿Listo? Lo fiscal es lo primerito que está ahí. El Estado es el primero en la fila. Después de ahí para adelante ya el liquidador los organiza de acuerdo a la competencia. ¿Sí? Entonces, digamos que hay algo que se llama concursos mercantiles. Estos concursos mercantiles, digamos que pueden proporcionar protección contra los acreedores y permitir la reestructuración de la deuda. Todo esto bajo supervisión judicial. Entonces, esto ya requiere personal calificado en términos legales que asesoren a la empresa si decide o define o se ve obligada a dar este paso. Cuando hablamos de implicaciones fiscales y buscar todos los alivios tributarios que se puedan tener, pues obviamente se va a requerir alguien que esté especializado o que su profesión esté encaminada en temas tributarios. Yo normalmente les hago a mis alumnos la siguiente aseveración, y es que no todo contador es bueno en impuestos, porque la materia de impuestos requiere de una profundización, ¿sí? Entonces, cuando el contador se gradúa, es como cuando el médico se gradúa de médico general, pero después de eso se tiene que especializar en algo. No cualquier médico puede ir a hacer una operación a corazón abierto. Entonces, lo mismo sucede con nuestra profesión, ¿cierto? Nosotros somos contadores públicos, obviamente tenemos nociones y conocimientos generales. Sin embargo, en términos fiscales, sí es de responsabilidad profesional que sea alguien que sea experto en la materia quien pueda asesorar a la empresa en este sentido. Y pues obviamente si estamos hablando del asesoramiento legal en términos de reestructuración, pues se tienen que buscar abogados especializados en esta materia, en esta área, que brinden la asesoría adecuada para que estas decisiones vitales que están tomando la empresa no queden en el trasto de la basura por una mala asesoría. Hay algunos casos de éxito. A ver, al principio no sé si lo comenté, si no se los comento ahora. La tasa de éxito es más o menos del 30%, es decir, el 30% de las empresas que entran en crisis tienen la capacidad de superarla. Ahora bien, no es una regla general, ¿no? Estamos sacando acá un promedio. Acá el contexto del que tanto les he hecho énfasis es muy importante. Entonces, la idea es tener en cuenta algunos casos de éxito que hemos tenido y que han permitido a las empresas salir de distintas crisis que hayan afrontado. Lo primero, lo importante es establecer estrategias claves. Es decir, si yo sé que hubo una empresa, ¿qué ejemplo les puedo poner? Bueno, en pandemia ocurrieron, la pandemia nos obligó a cambiar, ¿cierto? Entonces, muchas empresas que afrontaron crisis en su momento tuvieron que tomar decisiones que le permitieron apalancar esas crisis. En su momento, Arturo Calle, por ejemplo, necesitaba capital para poder trabajar.
Es decir, estaba afrontando problemas financieros. ¿Qué hizo? No, pues puso a la venta algún tipo de acciones, amplió la participación de accionistas para que pudiera entrar capital a la empresa y le permitiera apalancar esas obligaciones, esos compromisos que tenían. Tenemos el caso de Crepes and Waffles. Ellos en pandemia tuvieron que afrontar el hecho de que, a ver, ellos estaban acostumbrados a que a los restaurantes le hacían fila para ingresar, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, vayan un fin de semana a cualquier centro comercial donde haya un crepes y siempre está la fila, y sobre todo si estamos hablando del Día de la Madre, el Día de la Mujer, etc. Entonces siempre está la fila de personas para ingresar. Y resulta que en pandemia pues no habían filas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, como el dicho, si la montaña no viene Mahoma, Mahoma va a la montaña, o viceversa. Bueno, pero la idea es esa, soy como el Chapulín. El hecho es que como no tenían las filas de clientes esperando, dijeron, ok, entonces saquemos una línea de domicilios, ¿cierto? Y dijeron, listo, tenemos línea de domicilios, entonces ofrezcamos domicilio, que antes no lo tenían. Y además de eso, tuvieron un plus, y fue que estas personas, estas mujeres, porque eran mujeres las que hacían los domicilios, eran mujeres cabeza de hogar. Entonces ahí estaban de paso aprovechando temas de beneficios tributarios, estaban generando empleo, estaban buscando salidas a una crisis. Entonces, cuando yo establezco estas estrategias clave, yo identifico estrategias que funcionaron, también tengo que mirar o evitar errores que algunos hayan cometido, ¿sí? Y si hablamos de esto, no sé, el caso Netflix, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan por allá cuando existía, bueno, acá en Colombia era Betatonio, el otro no recuerdo cómo era que se llamaba, que era el alquiler de películas VHS, ¿sí? El dueño, o mejor dicho, quien tenía la idea de Netflix, le ofreció a esta persona decirle, venga, mire, yo tengo esta idea de negocio, se la ofrezco. El dueño dijo, no me interesa. No le veo futuro a eso. Hoy en día, Netflix es el emporio del streaming que todos conocemos, y el tema del alquiler de películas hace años quedó en el olvido. Este fue un error, ¿cierto? El error quizás de no tener visión de negocio, no sé. Pero son errores que nosotros debemos, comparando con los casos de éxito y de fracaso, tratar de que no se cometan. Y datos concretos, a ver, cuando yo quiero compararme con otra empresa que haya o pasado por una situación como la que yo estoy pasando, yo debo tratar de obtener datos concretos, ¿cierto? La data es importante, pero pues obviamente la data yo la tengo que transformar para que me genere la información que yo requiero. Por lo tanto, estos datos que me arroja a mí una empresa posterior a su reestructuración es la que me va a permitir saber, digamos, cuál es mi expectativa de éxito, ¿cierto? En este plan que yo estoy implementando. Esto nos proporciona, es decir, el analizar los casos de éxito nos proporciona lecciones valiosas, ¿sí? Los ejemplos reales permiten aterrizar las situaciones en tiempo y espacio. Digamos, para nosotros es mucho más fácil compararnos con una empresa que está en el mercado colombiano que compararnos con una empresa que puede estar en Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos es un país desarrollado, nosotros somos subdesarrollados. Yo no puedo compararme. Si yo me comparo con una empresa acá en Colombia que está sufriendo la misma situación, que pasó por las mismas vicisitudes que yo pueda atravesar en ese momento, de ahí yo voy a sacar información valiosa que me permita tener estos éxitos o esta data que me permita tener una expectativa de éxito. Como les comentaba yo, el 30% es como el promedio de la tasa de éxito de empresas que superan una crisis. ¿Qué es clave en esto? La prevención y la acción temprana, ¿sí? Siempre dicen es mejor prevenir que curar.
tienen toda la razón. Por eso se le tiene que dar un valor. A ver, hay muchas empresas que ven el tema contable como una obligación, el tema financiero simplemente lo enfocan es en que me cuiden, que la plata entre y en qué sale, pero no van un poquito más allá. El análisis financiero, no importa si estamos hablando de una microempresa o de un gran contribuyente. No me importa si es micro, si es pyme o si es una gran empresa. El análisis financiero me sirve para cualquiera de las tres. Depende desde el punto de vista lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. ¿Yo debo tener un plan sólido cuando ya estoy afrontando una situación de estas? Sí. Digamos que yo puedo seguir esta guía que hoy recorrimos, esta guía que hoy dimos, estos pasos, nos pueden dar como establecer como el derrotero a seguir. Vuelvo y digo, y es muy importante y por eso lo he recalcado tanto durante la charla de hoy, y es el tema del contexto, ¿sí? Yo debo contextualizar mi empresa para saber qué tanto la pueda afrontar, qué tanto la pueda sacar avante. Y la detección temprana es muy importante por eso. Es decir, yo no me debo limitar en mi constitución, en mi empresa, yo no me debo limitar únicamente a sacar los estados financieros porque así me obliga la norma y ya, sino que esa información financiera analizada me genera a mí una información que en determinado momento puede permitir que nosotros evitemos una situación como esta. Si yo hago una lectura adecuada de indicadores, si yo tengo establecidos KPIs desde el momento, si mi política en términos de administración establece que yo tengo una gerencia estratégica donde yo tengo misión, visión, objetivos claramente definidos y yo toda mi operación la estoy apalancando para conseguir esos objetivos que me he trazado y toda mi estructura está apalancando estos objetivos también y yo voy midiendo paso a paso cómo voy, difícilmente vamos a caer en una situación de estas, en una crisis de estas. Pero si simplemente dejamos mucho al simple cumplimiento y ya, créanme que estamos desperdiciando recursos, estamos siendo poco económicos en términos de lo que puede lograrse con la información financiera, dándole un uso adecuado. Recordemos que los estados financieros nos sirven para tomar decisiones. Y las decisiones que tomemos depende de la manera en que se interpreten estos estados financieros. Gracias, Arley. Profesor Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día para hablar de estos temas bien importantes, ¿no? Para aquellos que ya tienen empresas o para aquellos que están pensando, ¿por qué no también en organizar un emprendimiento o generar empresa? Pues tener estos tips para momentos de crisis, momentos importantes y no fracasar pues como en la primera caída, ¿no? Sino tener en cuenta que todo esto puede pasar pero también se puede superar. Hasta aquí entonces este espacio de Contaduría al Día con este análisis financiero a las empresas en crisis y cómo evaluar y rescatar empresas que estén en problemas. Nos encontramos en una próxima oportunidad con más de estos programas desde la Facultad de Contaduría Pública a través de U Republicana Radio. Recuerde revivir todos estos programas también en nuestra fanpage de Facebook. En segundos estaremos cerrando este en vivo y usted podrá volver a ver este programa completo. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Síganos en todas las redes sociales y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. Estudia Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Republicana. Estás conectado con urepublicanaradio.com, la emisora que tú quieres escuchar. Transmission.
Quiero estudiar y aún no sé dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.